Saludos, colegas, estudiantes. Em, pues como es de su conocimiento, seguramente los representantes estudiantiles de la carrera de Sociología les han hecho conocer que dentro de las disposiciones normativas para seguir un poco con las actividades académicas en este marco de emergencia sanitaria, se ha optado por que haya una actividad que recurra bastante a los medios digitales, de tal manera que no estemos completamente detenidos. Seguramente habrán momentos, ocasiones para eh, volver, esperemos, a la normalidad de nuestras clases, pero dada la situación de confinamiento social en la que estamos, procuremos poder avanzar de alguna manera en lo que es nuestra materia de pensamiento presociológico y valgan algunos anuncios antes de iniciar el contenido mismo de este video. Uno, vamos a dejar pendiente una clase muy específica, muy importante sobre René Descartes, que si bien habíamos hecho ya las sesiones sobre el marco histórico, los antecedentes y varios elementos de su discurso sobre el método, hay una que vamos a posponer, vamos a esperar a que tengamos una situación de clases más regulares para cerrar ese tema. Em, Ahora, en este video, lo que vamos a ver es el principio, el marco histórico y los elementos de conocimiento de Maquiavelo. Y como habíamos quedado antes en comunicaciones por WhatsApp, va a quedar el tema del Renacimiento como marco amplio en el que se desarrolla la actividad de Nicolás Maquiavelo a cargo del ayudante de la materia. Entonces, quienes necesiten una referencia de ese periodo histórico, les pido comunicarse con el ayudante, que también tenía toda la intención y todos los buenos oficios para darles el marco sobre el Renacimiento en particular. Lo otro es que en este video voy a apoyarme mucho en el texto que ya fue enviado también por WhatsApp, de tal modo que no voy a quedarme en los detalles de cada capítulo, no voy a volver a repasar específicamente cada contenido del trabajo de Maquiavelo, sino que voy a hacer algunas disquisiciones, volviendo sí al texto, a varios pasajes específicos, pero sin tener que releerlo de nuevo, que es una tarea que había quedado de su lado. Vamos a ver si después de este video, después del video conclusivo del tema de Nicolás Maquiavelo, vamos a poder tener alguna sesión en vivo por Zoom para que puedan expresar sus preguntas, inquietudes, dudas, cosas que hayan quedado en el aire. Entonces, espero que después de este video mantengamos la comunicación por WhatsApp, veamos si utilizamos Zoom y esa será pues nuestra hermenéutica en estos días de confinamiento, esperando que haya una regularización de nuestras actividades. Comencemos pues entonces con lo que tiene que ver con la obra de Nicolás Maquiavélico, en particular El Príncipe. Nicolás Maquiavelo es uno de los autores clásicos que ha tenido más resonancia en el siglo XX. Hay varias
de las cosas que él hace en su forma de abordar la política desde una perspectiva realista, que van a ser fundamentales y que han tenido distintas interpretaciones a lo largo de la historia y ha sido recibido por personas de distintas tendencias. Por ejemplo, se dice que Benito Mussolini, el gran líder del fascismo italiano, lo tenía entre sus libros de cabecera, pero al mismo tiempo alguien como Antonio Gramsci, este intelectual italiano marxista que durante el fascismo va a la cárcel, lo ha estudiado en profundidad y de hecho mucho de lo que ha hecho Gramsci se apoya en una reinterpretación, en una lectura profunda de Maquiavelo. Entonces, el fascismo ha retomado a Maquiavelo, un marxista como Gramsci ha retomado a Maquiavelo, pero fundamentalmente se considera que sus aportes, sus consideraciones sobre política han sido fundamentales para entender la formación del sentido republicano. Pero hay un conjunto de nubes, de preconceptos, de prejuicios sobre Maquiavelo y les leo una definición cualquiera sacada del Internet para ver qué es lo que nos da sobre la idea de lo maquiavélico, en este caso, un poco la noción de sentido común, y a partir de ahí haremos algunas distinciones y consideraciones. Esta, esta referencia de significados.com, una referencia no académica, más bien de divulgación, señala que lo maquiavélico es lo siguiente. El término maquiavélico es un adjetivo que se emplea para indicar las acciones o actitudes de astucia, engaño y doblez que emplean algunas personas a fin de lograr un propósito específico, sin importar los medios empleados para alcanzarlo. Continúa saltando un párrafo. Maquiavelo expone en sus obras literarias su interés por los temas políticos y la lucha de poder, en las cuales presentaba que se debía separar la política de lo moral y lo religioso. De ahí que se considere como maquiavélico todas aquellas acciones que son negativas o inmorales según la sociedad. Y un tercer párrafo. Según Maquiavelo, lo importante es alcanzar el fin propuesto sin importar los medios. Es decir, los políticos deben trabajar en función de lograr obtener poder sin detenerse o dar mayor importancia a lo que se considere moral y religiosamente correcto. Es una manera de justificar las acciones inmorales. Todo esto puede ser nociones de sentido común, pero en nuestra tarea de formarnos como sociólogos, vamos a reconocer que hay un conjunto de ideas falsas en este preconcepto. Conviene que hagamos una ruptura de las nociones de sentido común, volvamos al autor y enfaticemos qué es, pues, lo que realmente dijo Maquiavelo y si esto de la astucia, el engaño, la doblez, esta persecución de ciertos fines utilizando cualquier medio disponible, esto de separar la política de la moral y lo religioso, tienen algún asidero. Les anticipo, para que no haya confusiones, que estos elementos no son tales en la obra de Maquiavelo. 500 años después de su vida, resulta distorsionado al menos, incompleto, solamente parcial si acaso, que Maquiavelo pretenda separar la política de lo moral o de lo religioso, pero sí vamos a encontrar el detalle de que establece relaciones particulares entre lo político, lo religioso y lo moral, o cómo llega a justificar ciertas acciones inmorales.
No se trata de que Maquiavelo tal cual justifique acciones inmorales, sino que las va a poner en un marco de comprensión específico, que es lo que vamos a tratar en los siguientes minutos. Comencemos con algunos apuntes breves sobre la vida de Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo nace en 1469, es decir, nace 23 años antes de que Colón llegara a América, y muere en 1527, que para darnos alguna referencia temporal, significa que Maquiavelo muere antes de que la conquista española tome el Incario. Nos separan 500 años de él, entonces es interesante notar cómo alguien de quien nos separa muchísimo tiempo, todavía tiene resonancias fuertes en la forma en que interpretamos y abordamos la política, pero también en cómo entendemos la administración de los conflictos y de la cultura y de distintos elementos alrededor. Maquiavelo nace en Florencia. Él es hijo de una persona que estudia leyes, que en la época tendría el grado de doctor en leyes. Sin embargo, su padre, que también escribió algunas crónicas históricas que muestran cómo era la vida política y cotidiana en Florencia, eh, este señor hereda deudas de parientes cercanos que de alguna manera lo contienen en su proyección como abogado, como jurista y, en fin, en la política de la sociedad florentina. Nicolás Maquiavelo es el tercero de cuatro hijos y a pesar de esta formación del padre, no es en particular una familia pudiente, no es en definitiva una familia de nobles. Uno de los elementos centrales de todo esto es que gran parte de la vida de Maquiavelo va a transcurrir en medio de lo que se conoce históricamente como las guerras italianas. Ya en 1494 hasta 1498 está bastante bien documentado cómo distintas potencias en Europa tenían intereses de penetrar, anexionar y tomar ciudades-estado en Italia. Y por ejemplo, esta primera guerra trata de que los franceses tratan de establecer un derecho sobre el reino de Nápoles y distintos estados y otros países inclusive se meten en un conflicto bélico con Francia para evitar que tomen Nápoles. Entonces, España, Venecia, Florencia, acaban unidos con los napolitanos para evitar que los franceses expandan su territorio. Pero las guerras no van a terminar ahí en ese momento. Francia va a intentar todavía invadir Milán posteriormente, y en este caso efectivamente lo logra, pero otros países, nuevamente España, pero también Venecia, el Estado papal, van a intervenir. Y luego se sucederán otros conflictos bélicos entre Francia y Venecia dentro de los estados en Italia. En este punto en particular, será conveniente que puedan hacer una búsqueda en Internet de un mapa de la bota italiana a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, para entender un poco cómo mientras otros estados, otros reinos, estaban más unificados, tenían una presencia más fuerte de ciertos gobernantes, el caso de Francia es icónico,
Inglaterra queda bastante lejos, pero de alguna manera tenía una mayor unificación también política, o España, que se encontraba justamente en esa proyección de unificar de alguna manera el territorio dentro de el reino de Castilla, van a notar que en Italia, en toda la bota, va a persistir una situación más bien de fragmentación territorial y de distintos territorios gobernados por regímenes republicanos originales, por regímenes gobernados por nobles, pero muy divididos. En estos mapas van a encontrar que en el norte van a tener tanto a Milán como a Venecia, en el norte como dos ciudades-estados separados. Más abajo estará Florencia, donde vive y desarrolla su actividad política Nicolás Maquiavelo. Un poco más al sur estará el estado papal, que va a ocupar, por supuesto, lo que hoy conocemos como el Vaticano y la ciudad importante de Roma. Más abajo Nápoles, en lo que es la punta y el taco de la bota italiana. Y Sicilia, la isla cercana a la bota italiana, como otro territorio separado. Entonces, lo que va a ver Maquiavelo durante su vida es ese territorio que alguna vez durante el Imperio Romano estuvo unificado, pero que se ha fragmentado y que se desgasta en esta sucesión de conflictos políticos bélicos entre las ciudades de este territorio que comparativamente no es tan grande. Varios de estos principados de estas ciudades-estado tienen mucha proyección económica, política, son relevantes, especialmente el estado papal, que de alguna manera, por su autoridad eclesial, tiene ascendencia e influencia sobre el resto de los estados que eran católicos. Noten que estamos hablando de que la reforma protestante todavía no había ocurrido. Entonces, la influencia política del Estado papal era muy fuerte. Y se va a notar luego en algunas disquisiciones de Maquiavelo la importancia de papas como Alejandro VI, por ejemplo. ¿Qué pasaba particularmente en Florencia? En 1494, los Medici, que era una familia que había eh, construido una fortuna desde sus negocios en la banca y que se había dado las formas de gobernar sobre Florencia los 60 años previos a 1494, son expulsados. Se da una coyuntura de desgaste. Uno de los Medici que debía heredar la, el gobierno de la ciudad, del Estado, era particularmente incapaz de hacerlo. La debilidad de la familia lleva a que haya un conjunto de revueltas y los Medici son expulsados. Reitero, en 1494. Después de esta expulsión de los Medici, Nicolás Maquiavelo se convierte en funcionario del Estado. En un primer momento ocupa un cargo como eh, encargado de la producción de la documentación del Estado. Cumple funciones posteriormente como diplomático, que hace gestiones de negociación en el Vaticano, en el Estado papal. Se encarga de otras negociaciones en las proximidades de Florencia, donde habían conflictos y pugnas entre nobles, y eventualmente también queda como encargado del ejército, de los cuerpos armados que existían en Florencia. Entonces, tu experiencia por el Estado es amplia en distintos puestos burocráticos,
lo que le da un conocimiento general sobre el funcionamiento práctico de la política. Y, por ejemplo, le toca ver la expansión que trataba de lograr Alejandro VI y los favores que este prodigaba a su hijo César Borgia. Hay una novelita de Mario Puzo, este autor de El Padrino, quizás es más conocido por eso, titulada justamente Los Borgia, que si bien es una novela histórica novelada, da una noción de la catadura moral, ética, política de los Borgia. Entonces, puede servir como una referencia de cuáles eran los negocios, el ambiente de la época y toda la cuestión de la importancia de la Santa Sede y el poder del Papa para expandir los territorios. Sin embargo, en 1512, una nueva generación de los Medici retornan a Florencia. Una vez que los Medici retornan a Florencia, acusan a Maquiavelo, entre muchas otras personas, de haber sido parte de un complot, de una confabulación en contra de ellos. De alguna manera hubieran sido los provocadores de que ellos hayan sido expulsados en 1494. Y una vez que vuelven los Medici, inclusive someten a tortura a Maquiavelo, que nunca llega a confesar haber participado en un complot en contra de los Medici. Y si bien no pasa tiempo adicional en la cárcel, es apartado de la administración del Estado y de alguna manera Maquiavelo va a quedar aislado. Mientras en Florencia seguirán sucediéndose los eventos políticos, seguirán metidos en guerras, en conflictos, en negociaciones, Maquiavelo es una persona aislada, empujada a quedarse en sus propiedades en el campo. Y desde estas propiedades Maquiavelo se dedica al estudio de la política, pero no como una cosa en la que esté tranquilo o apaciguado, sino que mantiene una correspondencia con distintos personajes políticos de la Italia. Trata, al mostrar su conocimiento, sus consideraciones sobre la política, de volver a meterse a la política, de entrar de nuevo, de no estar marginado. Y sin embargo, nunca logra recobrar el favor de los gobernantes. Nunca logra que esta sombra de haber sido un traidor del orden de los Medici se borre y tiene una última parte de su vida en esta marginación, en este aislamiento, e inclusive, esto ya queda un poco para la especulación histórica, hay versiones iniciales, todavía no concluidas, del príncipe que Maquiavelo circula entre sus amigos, en las que ya figura la dedicatoria a, que hace del libro. Que en la versión que tengo yo, es una versión más bien de edición popular, dice El príncipe de Nicolás Maquiavelo al magnífico Lorenzo de Medici, como una obra que se la dedica tratando de ganarse el favor de los Medici, que de alguna manera ellos olviden las sospechas que tienen sobre él, o en fin, vean el trabajo que hace Maquiavelo y lo reconsideren como un funcionario valioso, lo cual no llega a pasar. En términos formales, lo que sí ocurre es que El Príncipe es publicado de manera póstuma a la muerte de Maquiavelo
Y el discurso sobre la primera década de Tito Livio también es impresa de manera póstuma. Hay una diferencia entre estos dos textos. El príncipe, que va a encargarse principalmente de los gobiernos de nobles, que según comentan los estudiosos de la obra de Maquiavelo, el príncipe va a mostrar la reacción de Maquiavelo frente a una situación particular que es este retorno de los Medici, mientras que el discurso sobre la primera década de Tito Livio va a mostrar más bien su sentir profundo sobre el orden de la política como un orden donde la legitimación republicana es necesaria. Pero hay un punto con el que vale cerrar esta sección, y es qué es lo que uno puede trasuntar del espíritu que tenía Maquiavelo al escribir un texto como este Príncipe, que ha sido tan incomprendido muchas veces a creer que esa es una justificación de la inmoralidad o de la persecución sin ninguna consideración de la moral o de la ética en la política. En la, en el capítulo 12, hacia el final, Maquiavelo escribe en este capítulo que está dedicado a las consideraciones sobre los mercenarios. Y va a decir, ya que estos ejemplos me han traído a hablar de Italia y de la triste experiencia que la ha enseñado de los peligros de valerse de ejércitos extranjeros, tomaré las cosas desde más arriba, a fin de que el conocimiento de su origen sirva, a lo menos, para precaver efectos más funestos. Para ello es necesario tener presente que cuando el imperio perdió el poder y respeto de que hasta entonces había gozado en Italia y principió a tomar consistencia la autoridad del Papa, fue dividido este país en muchos estados. La mayor parte de las ciudades grandes tomó las armas contra la nobleza que, apoyada por el emperador, las tenía gimiendo en el despotismo. Ayudólas el Papa en estas empresas y por este medio acrecentó su poder temporal. Otras cayeron bajo la dominación de sus mismos ciudadanos, de suerte que la Italia vino a ser súbdita de la Iglesia y de algunas repúblicas. Los príncipes eclesiásticos, ignorantes del arte de la guerra, fueron los primeros que se sirvieron de tropas mercenarias, y Alberico de Conio, natural de la Romaña, fue quien dio más crédito a esta especie de milicia. Formáronse en su escuela los Braccio y Sforza, que fueron entonces árbitros de Italia, y a estos han sucedido todos aquellos que hasta el día han mandado los ejércitos en este país. De sus famosas hazañas proviene que la hermosa Italia haya sido invadida por Carlos VIII, saqueada y devastada por Luis XII, oprimida por Fernando e insultada por los suizos. Salto un párrafo. Agréguese a esto que para hacer menos penoso su oficio y de menos peligro, se pusieran de acuerdo para no matarse unos a otros, limitándose a ser prisioneros que también se devolvían sin rescate. En eso está hablando de los mercenarios. Nunca daban un asalto por la noche, ni el sitiado salía de su plaza en aquellas horas. No acampaban sino en buen tiempo, y en fin, atrincheraban sus campos. Con una disciplina absurda, inventada para huir del peligro, no podía tardar Italia en verse esclavizada y en perder enteramente la reputación de que hasta entonces había gozado. El capítulo, como les decía, está dedicado a hablar de por qué no hay que tener soldados mercenarios, porque estos son febles, volátiles, pueden ser muy envalentonados dentro de la población donde se los contrata, pero también es gente que frente al peligro
frente a los enemigos civiles, militares de la ciudad, tienden a escapar, a rendirse, a desertar y dejar a las personas que los habían contratado pues desguarecidos. Pero estas páginas, estos párrafos que los leo, muestra algo más que solamente estas consideraciones sobre los mercenarios, sino además el hecho de este pesar existencial que muestra Maquiavelo. Esta penuria porque malas decisiones que se han tomado en Italia han hecho que justamente se fragmente en distintas ciudades-estado, que el destino de Milán esté disociado del de Venecia, que el de Nápoles esté disociado del de Florencia, salvo cuando se trata de repeler a los enemigos más poderosos como Francia o España, pero que entre ellos no logran una unidad. Hay un clamor casi existencial en estas consideraciones de esta Italia, que dice, esta bella Italia, que fue gloriosa, ha perdido sus, eh, ha perdido sus honores, ha perdido su lugar de honor en el concierto de la política europea, más bien asediada antes que expansiva. Entonces, esa es un motivo profundo que se encuentra, una motivación profunda que se encuentra en la obra de Maquiavelo y que lo lleva a involucrarse con los políticos de la época, tratando también, una cosa muy personal, de salir de ese aislamiento en el que lo dejan los Medici. Para entender a este hombre de fama terrible que es Nicolás Maquiavelo, hay que partir de alguna manera de la forma en que él se acerca a la realidad. Existe una forma de acercarse a la realidad que podríamos denominar de doctrina, de deontología, de lo que deben ser las cosas. Vemos así pues que tal vez en las campañas políticas uno encuentra más esta forma de hablar de la política que tiene que ver con prescribir cómo debe ser hecha. Se dan más bien las normas como si fueran máximas morales o máximas prácticas políticas, pero que están ajustadas a ideales, a una forma de la política como una práctica recta. No creo que escape a la experiencia de ninguno de ustedes que suena extraño referirse a la política como si fueran una cuestión de deberes, por las cosas que vemos en la política de manera cotidiana. Sin embargo, también va a ser común, y esto es una cosa que ustedes mismos pueden confirmar en las conversaciones cotidianas que tengan, que hablen sobre política, siempre hay nociones claras de qué debe ser hecho, cuál es la forma correcta de tener una práctica política. Tiene que ver con, ¿el gobernante debe ser justo? Sí, debe ser justo. ¿El gobernante debe ser honesto? Debe ser honesto. El gobernante debe ser piadoso, debe tener conmiseración. Y de esto puede haber muchas variaciones, muchas vertientes de interpretación. Algunas personas, según ciertas tendencias ideológicas, pensarán que el gobernante debe apoyar, hacer cumplir la ley de manera sagrada a todos por igual, como se prescribe en un estado de derecho, o
Otras tendencias pueden decir, el gobernante debe hacer esfuerzos por apoyar a las partes más empobrecidas o menos em, privilegiadas de la sociedad. Siempre estamos en esta situación de debe ser de una manera, debe ajustarse a ciertos modelos. Hay una cosa que es el punto de partida de Maquiavelo para todo esto, y es romper con el deber ser. No porque ese deber ser no sea importante o no juegue algún tipo de papel en la normativa, en las costumbres, sino porque aparte de este deber ser, van a existir un conjunto de acciones, de prácticas que van a obedecer más a la situación de necesidad que se tiene en un momento específico. En la página de la edición que estoy manejando, que es la página 39, que es el capítulo sexto, me parece que podemos empezar a encontrar la punta del ovillo desde donde va a Maquiavelo penetrar, digamos, deshacer el ovillo, captar cuál es la ordimbre. Y dice, no se extrañe que en la relación que voy a hacer de los principados nuevos, del príncipe y del Estado, me valga solamente de los grandes ejemplos que ofrece la antigüedad. Casi siempre caminan los hombres por sendas trilladas, pocos obran por sí mismos, sino por espíritu de imitación. Pero como este espíritu no puede ser exacto en todo, ni suele ser posible llegar a la altura de aquellos que se toman por modelos, el hombre advertido debe únicamente seguir los caminos que abrieron otros, tenidos por superiores, e imitar bien a los que han sobresalido, a fin de que si no consigue igualarles, tengan al menos sus acciones alguna semejanza con las suyas. Eso es en el primer párrafo del capítulo sexto, de los estados que un príncipe adquiere por su valor y por sus propias armas. Pero, ¿qué es lo que quiero resaltar aquí? Primero hay un sentido metafórico. Hay que tener cuidado de tomar esto en su literalidad. Casi siempre caminan los hombres por sendas trilladas. ¿Qué quiere decir con estas sendas trilladas, Nicolás Maquiavelo? Y eso lo podemos ver según cómo él va avanzando en los distintos capítulos, tomando ejemplos de Roma, de Esparta, de Grecia, de lo que es en ese momento su tiempo, de los gobernantes franceses, españoles, de los gobernantes de Suiza, etc. Se refiere a que con estas sendas trilladas, a que los gobernantes van a encontrarse recurrentemente en situaciones, en dilemas, en problemas semejantes entre sí. Por ejemplo, la situación de la guerra. Ir o no a la guerra es un planteamiento que más de una vez distintos gobernantes han tenido que encarar y han tenido que tomar decisiones sobre aquello. O sea, el uso de la violencia en contra de sus propios súbditos. Hay situaciones en las que los súbditos se portan de una u otra manera y el gobernante debe tomar una decisión sobre se reprime, no se reprime, se ejerce la violencia, cuánto tiempo, cuál es la duración que debe tener esta violencia. Son siempre vamos a poder encontrar una suerte de ideografía de cada uno de esos conflictos. Siempre van a haber líderes particulares de ciertas revueltas, siempre van a ser situaciones particulares de la guerra,
Pero lo que extrae Maquiavelo de estas situaciones particulares es, tienen cosas en común. Hay decisiones, por muy particular que sea una guerra, que debe tomarse como la tomaron otros antes que un gobernante específico. Sea una guerra territorial, sea una guerra de expansión, sea una guerra de defensa, siempre se va a estar en la situación de debemos o no ir a la guerra. ¿Cuánto se la puede retrasar? ¿Cuánto se la puede precipitar? ¿Cuánto tiempo se necesita para estar listo para enfrentarla? Todas estas cuestiones necesitan de consideraciones, que a veces son consideraciones muy particulares, pero estos tipos con los que va a trabajar Maquiavelo se le va a presentar a gobernantes de Grecia, de Esparta, de Roma, de, de Venecia, de Florencia, etc. Y no solamente están limitadas al marco europeo del que habla Maquiavelo, sino que fácilmente podemos traerlas al presente, ver en nuestros contextos contemporáneos cuáles son las decisiones que toman los gobernantes sobre la violencia sobre los propios súbditos. Si bien no hablamos actualmente de súbditos, sí podemos entender la situación de gobernantes que toman decisiones de reprimir con sus cuerpos policiales y militares las poblaciones sobre las que gobiernan. Y aquí se ve justamente la vigencia de Maquiavelo, las consideraciones sobre cómo debe ejercerse esa violencia, sobre el tiempo, sobre la forma demostrativa o más bien el ensañamiento que puede tener esa violencia y los costos que tiene, son, son ese valor de la situación particular comparada con otra que nos permite eh, entender una situación más general. Uno de los elementos que va a incluir Maquiavelo en esta cita que les leía es estas situaciones de sea ejercer violencia con los súbditos, ir o no a la guerra, eh, contratar mercenarios o construir un ejército propio. Hay, sí, grandes hombres, grandes estadistas, grandes jefes militares, que lo hicieron en su momento con grandes éxitos. Entonces, Maquiavelo va a tomar esos éxitos, pero también va a tomar un conjunto de fracasos para mostrar cómo decisiones tomadas en cierto momento permiten cumplir un objetivo o fracasar en el mismo. Entonces, esa es la importancia que tiene para él los grandes hombres. Pero, ¿qué es lo que logra con esto Maquiavelo? Y esa es una novedad que no que es un poco difícil extraerla directamente del libro sin un bagaje más amplio, pero digamos que es el propósito de nuestra clase. Este hecho de entender que hay situaciones, dilemas, problemas que van a ser comunes al conjunto de gobernantes y que hay casos en la historia exitosos como casos de fracaso, van a permitir a Maquiavelo establecer algo que es una metodología como comparación de casos históricos. Y pasarán muchos siglos en este caso, hasta que alguien como Emilio Durkheim, que lo verán en otra clase, postule el método comparativo como el método propio de la sociología. Es Emilio Durkheim muchos años después y
seguramente con algún tipo de influencia por esta forma de pensamiento de Maquiavelo, llegará a proponer que el método comparativo con casos históricos es un método científico válido para la sociología. Maquiavelo no se preocupaba por eso en ese momento. Él estaba ocupado de proveerse de los elementos, de las herramientas que le permitan entender la administración del poder, la consecución del poder y su mantenimiento. Pero en ese proveerse de esas herramientas, Maquiavelo formula esta forma inicial, básica, del método comparativo. Y con este método comparativo, Maquiavelo logra lo que anunciábamos al principio de esta sección. Al ver cómo efectivamente tal noble, tal príncipe, tal monarca había llevado adelante la anexión o había conseguido gobernar un territorio, Maquiavelo se libra de tener que tratar sobre si esta adquisición, por ejemplo, de, de gobierno, se ajusta o no al derecho, se ajusta o no al deber ser de cómo debería hacerse una sucesión, de cómo debería adquirirse o conseguirse un principado. Quedan de lado, sí, en este caso, las formas del deber ser, y Maquiavelo va a tomar cómo efectivamente han pasado, cómo en cierto momento cierto personaje histórico logró la conquista de tal lugar, por eh, medios algunas veces extremadamente violentos, como un militar que asciende en la jerarquía militar, que aprovecha una coyuntura para deshacerse del conjunto de prelados de un reino, de un principado, y finalmente lo consigue. O como uno lo hereda, o cómo se llega a obtener un principado eclesial como el papado, que tiene otro juego de política. Lo importante en esto es, no se trata de cómo debería hacerse, sino de que Maquiavelo va a traer todo el conjunto de ejemplos de esto ha funcionado en esas circunstancias, esto ha funcionado en tales otras, y esto ha sido lo efectivo en una tercera situación. De las cosas que funcionan, muchas de estas no se ajustan al deber ser, algunas se ajustan un poco más, pero lo importante se trata de qué es lo que se hace para conseguir el poder. Se trata también entonces de lo que ha ocurrido, una sucesión de hechos, pero también de cómo ha ocurrido, qué ha tenido que decidirse, qué ha tenido que hacerse, qué decisiones duras han tenido que ser tomadas para lograr un resultado cuando se sale victorioso, o cuáles han sido los errores que han tomado otros soberanos, otros monarcas, que los ha llevado a la derrota. Entonces, les reitero esto, se trata menos de si esas personas, estos grandes estadistas, estos jefes militares, han cumplido el decálogo de las normas o han tomado partes, se han saltado otras para efectivamente llegar a gobernar un territorio. Dentro de esto, en el mismo capítulo, quiero leer en la siguiente página, este es en el cuarto párrafo del capítulo 6, algo que me parece decidor. Si examinamos la conducta de Ciro y de otros que adquirieron o fundaron reinos,
la hallaremos digna de todo elogio y se advertirá también que la dirección que siguió cada uno de ellos no fue diferente a la de Moisés, aunque éste tuvo tan grande maestro. Su vida y sus acciones prueban también que toda su fortuna consistió en presentárseles una ocasión favorable para introducir la forma de gobierno que parecía más conveniente a sus nuevos estados y en haber sabido aprovecharse de ella. Que habrían sido inútiles su valor y talentos si les hubiese faltado la ocasión de emplearlos y si en aquellos la ocasión llegara en vano. Aquí hay un elemento más de la comprensión que tiene Maquiavelo de los sucesos políticos. Por un lado, está todo el hecho en la que él trata de eh, inculcar de alguna manera con este libro, es hay que generar un talento. Un gobernante debe tener un talento, debe tener un conjunto de conocimientos sobre los hechos políticos y los hechos humanos, pero de alguna manera todo esto, todo este conocimiento es inútil si la ocasión, si la oportunidad histórica no se presenta. O la situación inversa, y es que la situación exija una decisión, una forma de conocimiento, una forma de querer encarar la situación política y que no haya nadie que sepa cómo llevarlo a cabo. Se trata, pues, entonces de una interesante formulación de Maquiavelo, porque va a decir, si las acciones de las personas, de los gobernantes, de los políticos, tienen efectos, pero estas acciones no ocurren en el vacío y no pueden ser ejercidas en cualquier momento. Se necesita un sustrato histórico, unas condiciones en las que todo este conocimiento y todas esas acciones puedan ser llevadas a cabo. Si, para llevar el ejemplo a la caricatura, si yo me decidiera a hacerme de un principado eclesial, pues tendré varios problemas porque estoy tomando una decisión poco razonable porque hay muy pocos de esos estados eclesiales y decisiones que yo he tomado en mi vida me han alejado bastante de poder seguir, digamos, una carrera que me lleve hacia el Vaticano. Este es el ejemplo extremo, absurdo de la situación. Pero bastará analizar cualquier coyuntura política para ver si las personas que están en una situación de decisión, que están metidos en la política en un momento preciso, están armados, están dotados de los criterios necesarios para llevar adelante ciertas decisiones cuando la situación se lo exige. Entonces, vemos aquí toda la unión entre acciones, la acción social como algo que tiene efectos, pero que necesita de un contexto en el que esa acción tenga sentido y tenga efecto. Entonces, de alguna manera, Maquiavelo está anticipando discusiones, inclusive del siglo XX, que tienen que ver con la agencia y la estructura, o la agencia y la historicidad. Hay una sagacidad, una claridad importante en Maquiavelo para entender esto que puede parecer obvio, puede parecer evidente en sí mismo, pero que cuando se trata de ponerlo en funcionamiento en el análisis, en la investigación, es mucho más difícil de realizar. Todo este conocimiento comparativo que hace Maquiavelo, lo que decíamos,
este método comparativo tomando casos históricos y sustrayendo lo que es común de cada caso a los otros, le permite construir algo que uno puede percatarse al ver el índice. El, el capítulo 1 nos habla de las clases que hay de principados y por qué medios se adquieren. Y luego va a hablar en el capítulo 2 y 3 de estas clases. Los principados hereditarios y los principados adquiridos. Nuevamente estamos en la situación de vamos a poder encontrar una diversidad amplia de situaciones en las que se heredan, de situaciones en las que hay sucesiones bien hechas, pactadas, conflictivas, pero todas van a caer dentro de esta clase que es el principado hereditario. O, dado el caso, pueden ser de la otra manera que son los principados adquiridos. Y el mismo Maquiavelo dividirlo en dos subclases, que son los adquiridos, que son nuevos, o los adquiridos anexionados. Es decir, ha construido a partir de los casos particulares clases que van a agrupar a grandes conjuntos de casos puntuales. Algo semejante va a pasar cuando hable de las milicias. Van a haber cuerpos armados dentro de un principado que pueden ser mercenarios, que son aquellos que son pagados explícitamente para cumplir ciertas tareas militares, los de nacionales, en las que se va a incorporar un cuerpo propio dentro del Estado de ejército formado por los súbditos o los ciudadanos, estos ejércitos auxiliares de los que habla y una cuarta como los mixtos, mezclados, ¿no? Entonces nuevamente va a hablar de milicias, dentro de las milicias 4 clases que van a permitir organizar nuevamente de la diversidad de casos, agruparlos. Inclusive, cuando hable de las formas de afecto que existen hacia el príncipe, va a dividir entre lo que es el amor, que puede no ser necesariamente amor tal cual, pero a esto que sea como respeto, aprecio, etcétera, todos los casos en los que el gobernante sea bien querido por sus súbditos, entrará en la clase del amor, estará el afecto, otra forma de afecto que será el temor, cuando los gobernantes son temidos, que tendrá ciertas características, e inclusive en un capítulo posterior hablará de la forma del desprecio. Nuevamente, muchos casos posibles, situaciones particulares con distintos príncipes, reyes o monarcas, pero eventualmente estos gobernantes recibirán alguno de estos tipos de afecto. Estas clases son construidas, hemos visto, a partir de la experiencia, pero cada clase, lo que se llama clase en este Príncipe de Maquiavelo, es una construcción ideal que no se refiere a ninguno de los tipos particulares, pero que puede hablarnos de varios tipos al mismo tiempo. Esto tiene una semejanza con otra idea de otro de los padres de la sociología, que es Max Weber, que igual cientos de años después propondrá la idea de tipos ideales como construcciones en las que se exageran los rasgos de un fenómeno para establecer un número limitado de posibilidades donde los casos específicos se puedan acomodar y se puedan considerar de manera comparativa. Entonces, de alguna manera, algo que ha hecho Maquiavelo, y lo hemos visto al mencionar a los tres padres de la sociología
en este recorrido, a Marx, a Durkheim, a Weber, y es que ha sentado algunas bases de comprensión de lo social que ha tenido muchísima duración y que, si bien la filiación entre Weber, Durkheim, Marx a Maquiavelo es muy opaca por todo lo que ha pasado entre estos padres de la sociología y este político florentino, se puede percibir que su comprensión de la realidad em, provee una forma profunda de adentrarse en los fenómenos y superar lo que es el conocimiento de la superficie. Estas como conjunto son las herramientas que yo veo como potentes y desarrolladas en el trabajo de Maquiavelo y que van a fundar y apoyar lo que es su aproximación realista a la política. Para decirlo una vez más, eso va a suponer dejar de lado el deber ser de cómo indica la doctrina que debe hacerse y cómo efectivamente se ha hecho. Entonces, esta aproximación a la política y efectivamente lo que le va a dar la fama terrible a Maquiavelo se apoyará en estas bases, en este método comparativo que toma casos históricos, en esta construcción de clases que le permiten agrupar los casos y compararlos entre sí, y esta toma de referencia de los grandes líderes como muestras de recorridos especialmente logrados, eficientes, exitosos en el desarrollo de la política. Em, por ahora quedaríamos hasta acá. Considero que es importante que hagamos un ejercicio de retroalimentación, que puedan em, plantear sus dudas antes de que pasemos al siguiente tema, que es posiblemente el más interesante. Entonces, pedirles que vean este video, que tomen sus notas y que por medio del WhatsApp tengamos nuestra retroalimentación, que planteen las dudas que tengan y, en fin, podamos tratar de establecer un diálogo en estas condiciones que la emergencia sanitaria nos ha puesto. Entonces este video quedará acá. Estaremos en coordinación por WhatsApp para justamente recibir las preguntas, ver si establecemos una sesión de Zoom o si más bien pasamos al siguiente video con las consideraciones específicas sobre el realismo político de Nicolás Maquiavelo.